Gracias por la asistencia en esta telecapacitación por el Centro Nacional de Telemedicina. En esta sesión estamos tocando el tema de cáncer infantil, diagnóstico precoz, junto con el doctor Omar Reyes Cruzado. Él es médico oncólogo, coordinador de la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital Sabogal. Ya. Vamos a ver el tema sobre lo que es cáncer infantil y cuál es su definición y situación actual en el Perú. Ya. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es el cáncer infantil? Bueno, el cáncer en sí es un crecimiento celular descontrolado. Me explico. Nuestro cuerpo guarda siempre un equilibrio. Ese equilibrio básicamente trata de reponer la cantidad de células que hay en un determinado espacio. Si en un determinado espacio del cuerpo hay 100 células y mueren 10 células, el cuerpo se encarga de reponer esas 10 células que han faltado, porque solamente hay recursos para esa cantidad de células. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer? Que algunas de esas células muta, tiene algún cambio en su ADN y eso le predispone a que empiece a crecer de manera descontrolada. ¿Eso en qué se traduce? Que en vez que, digamos, se repongan 10 células, se reponen 20, 50, 100, 2000, 2 millones, etcétera, de manera descontrolada. Entonces, al crecer de manera descontrolada, justamente esto se traduce en de que empiezan a aparecer masas tumorales y también empieza a consumir recursos. Por eso es de que los pacientes con cáncer suelen bajar de peso. ¿Ya? Y las características de los cánceres infantiles, o sea, de los menores de 8 años de edad, son completamente diferentes a los del adulto. Usted me pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de cáncer de mama? Yo no sabría cómo responderles porque cáncer de mama en niños es extremadamente raro. De hecho, prácticamente casi no hay, ¿no? Igual, si usted le pregunta, por ejemplo, a un oncólogo de adultos, tratamiento para lo que es retinoblastoma, que es un tipo de cáncer al ojito que ocurre en niños, no le acerca a responder porque ese tipo de patologías no pasa en los adultos, son completamente diferentes. Ahora, y a diferencia de los adultos, mientras que digamos, los cánceres adultos hay diversos tamizajes que se hacen, el Papa Nicolau para lo que es el cáncer de cuello uterino, el dosaje del antígeno prostático para el cáncer de próstata, o buscar sangre oculta en heces para buscar algún tipo de cáncer gástrico. En el caso de los niños, no hay manera de prevenirlo, sino que lo único que se puede hacer es detectarlo oportunamente, lo cual aumenta mucho las posibilidades de curación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora hay más de 100 tipos de cánceres infantiles diferentes, ¿no? Y el más común de ellos es la leucemia, que es un tipo de cáncer a la sangre. De hecho, es tan común que en las áreas de hospitalización verán que más de la mitad de los pacientes hospitalizados tienen leucemia, ¿no? Y se puede presentar en diversos órganos, por ejemplo, el nódulo linfático, los linfomas, los tumores cerebrales, los músculos, huesos, en la piel, entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿cómo va la situación en el mundo? Cada día más o menos se diagnostica a cáncer a cerca de 1.000 niños, ¿no? Y al año son como 400.000 de casos de cáncer que ocurren en el año. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En países desarrollados, la sobrevida de esos pacientes es cerca del 80%, pero en países de bajos ingresos y medianos ingresos es solamente el 20%. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo estamos nosotros en el Perú? Vamos, por ejemplo, un poco en la data que hay en Globocan, que es del 2022. Por ejemplo, ahí agrupado por continentes, este, como podemos ver, uno de los que está más comprometido es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En sí, los estudios de cáncer se hacen con seguimiento a 5 años, pero una manera indirecta de poder ver qué tanta es la respuesta que tienen nuestros pacientes es relacionando la incidencia, que es cuántos casos nuevos aparecen, y la mortalidad, que es cuánto de pacientes fallecen por esta causa. Si uno divide, digamos, la mortalidad entre la incidencia, te va a dar un aproximado de lo que es la letalidad. La letalidad se traduce de cuántos por ciento de estos pacientes que tienen esta enfermedad fallecen, ¿no? En el caso de, por ejemplo, como puedo ver en Latinoamérica y el Caribe, está un aproximado de 33%, que o sea, quiere decir que un promedio de toda la región, de cada 3 niños con cáncer, uno fallece y dos sobreviven, ¿no? Pero como puedo ver en lugares más desarrollados como Europa y Norteamérica, es solamente el 16% o 12% en Norteamérica. 16% estamos hablando que prácticamente uno de cada 6 fallece y los otros 5 se curan. Y 12% hablamos que de cada 8 solo uno fallece y 7 se curan. Siguiente, por favor. Y si lo desglosamos en solamente lo que es Sudamérica, Perú lamentablemente ahí está campeonando.
si vemos la relación de la incidencia con la mortalidad, no hay una tasa de letalidad en Perú de cerca del 40%. ¿Qué quiere decir? De cada 5 niños aproximadamente que tienen diagnóstico con cáncer, 3 se curan y 2 fallecen, ¿no? Y los que están mejor posicionados en la región son Chile y Uruguay, que están con un 21%, casi 20%. En ellos de cada 5, prácticamente 4 se curan y solamente 1 fallece. Siguiente, por favor. Otra cosa que tenemos es la escasez de profesionales para tratar este tipo de pacientes, porque para poder tratamiento de esos pacientes requieren hacer los 7 años de medicina, 1 año de serums, 3 años de especialidad en pediatría, la cual se entra por concurso, y 2 años de su especialidad en oncología pediátrica o hematología pediátrica, las cuales también se entra por concurso. ¿Ya? Como puedes ver, actualmente ya por la colegiatura número 110,000. Yo cuando me colegié era el 58,000 y pico, y eso que yo que me colegié en el 2011. ¿No? Siguiente, por favor. Ahora, de toda esta cantidad de médicos que tenemos actualmente, oficialmente, según la página web del Colegio Médico, hay solo unos 5,100 pediatras para todo el Perú. Eso sin contar los que se habrán ido del país o los que quizás ya se han jubilado o fallecido. ¿Ya? Pero de toda esta cantidad de médicos especialistas, ¿cuántos están dedicados para la parte de cáncer infantil? Aproximadamente 57 en total, ¿no? Hay unos 42 oncólogos pediatras oficialmente registrados y unos 15 hematólogos pediatras, ¿no? Puede ser que haya alguno más, pero cuyo título de registro esté en trámite, que son los recién egresados. Y encima que son pocos, un aproximadamente 25% de ellos no ejerce la subespecialidad, ya sea porque se dedican a la parte administrativa, ya se han retirado, ejercen solo como pediatras generales o se dedican solamente a la parte privada. Y otro problema que tenemos también es la iniciativa laboral. ¿Qué ocurre con ello? Que hay muchos de estos pacientes, muchos de estos profesionales no tienen un contrato con los beneficios de ley. Tú tratas de armar un equipo para poder tratar un grupo de pacientes, pero luego aparece un contrato con mejores beneficios en otro lado y se van. Y el equipo que estás armando prácticamente se queda con uno o ningún integrante. Siguiente, por favor. Ahora, según la información del CONAREME, de oncología pediátrica, actualmente hay ingresantes del 2024 del examen del año pasado, 3 han ingresado en el REB y 2 en el INEM. Y también de manera similar van a salir este año porque han ingresado en 2023, 3 en el Hospital Rebagliati y 2 en el INEM. Y en el caso de hematología pediátrica, hay 2 que han ingresado en el 2024 en el Rebagliati y 1 en el Niño San Borja. Y que van a salir este año, que son los ingresantes 2023, van a salir 2 del Hospital Rebagliati. Siguiente, por favor. Escasez de centros, aunque esto felizmente ha ido mejorando, ¿no? En Lima, Minsa, el INEM que tiene casi la mitad de los oncólogos pediatras, el Niño San Borja, el Niño Breña que solo hace diagnóstico, el Hospital Nacional Daniel Asís Carrión ya hace diagnóstico y tratamiento. El 2 de mayo que hace diagnóstico y tratamiento. En Salud, en Lima, las 3 grandes redes. El Rebagliati, que es la SC formadora, el Hospital Almenara y el Hospital Sabogal. Y en provincia tenemos el Trujillo, el Irien Norte, que sale diagnóstico y tratamiento de adolescentes. En niños solamente hace diagnóstico. El Hospital Belén de Trujillo, que hace diagnóstico y tratamiento. El Lambayeque, el Hospital Regional Lambayeque y el de Cajamarca. En Arequipa, el IREN Sur, en Cusco, el Antonio Lorena, que son pediatras guiados por el INEM, y el regional del Cusco, que ve solamente leucemias. Y en Salud, el Trujillo, el Hospital Alta Complejidad Virgen de la Puerta, que solamente leucemias, igual que el Carlos Sin Escobedo en Arequipa, y en Cusco sí hay dan tanto diagnóstico y tratamiento en el Hospital Adolfo Guevara Velasco. Esto ha ido mejorando, porque antes prácticamente fuera de Lima solo había los colegios que están en Trujillo y Arequipa, pero felizmente los 2 últimos años se ha podido abrir mayor cantidad de centros. Y le dice al final de que haya uno en cada región al menos. Siguiente, por favor. Ahora, viendo la estadística de los cánceres infantiles según Globocan 2022, el que más predomina, como mencioné, son las leucemias, que de todos los casos que han detectado en el país, un 42% de ellos han sido leucemias. El segundo puesto son los tumores cerebrales. Hay diversos tipos de tumores cerebrales, pero todos ellos juntos son como un casi 10%. De ahí siguen los linfomas. Hay Hodgkin y no Hodgkin, pero combinando todos ellos es un 9,3%. De ahí siguen los tumores testiculares, de hígado, renales, entre otros. Siguiente, por favor.
Ahora, algo interesante, que muchas veces cuando uno tiene diagnóstico de cáncer dice, ¿se podrá curar o no? En realidad depende, pero al menos una estadística general del país sobre la letalidad, o sea, que digamos cuánto por ciento de estos pacientes con este diagnóstico en el país fallecen, esta es la letalidad que tenemos acá en el país. En el caso de los tumores cerebrales, ahí estamos bastante rezagados, porque hablamos de una letalidad de 66%, o sea, prácticamente en promedio, juntando todos los tumores cerebrales, de cada 3 niños con diagnóstico de tumor cerebral, dos fallecen y uno se va a curar. Las leucemias tienen una letalidad del 47%, casi 50%. ¿No? Los tumores de hígado, 46%. Los linfomas, 27%. O sea, es como que de cada 10, 3 fallecen, 7 se curan, ¿no? Los tumores renales, 23%. Testicular, 9%. Otros 36%. Y en total hace un promedio más o menos cerca de 41%. Ya. Siguiente, por favor. Admitir, admitir, ya. Ahora, por eso es importante la detección temprana, ya que como no es prevenible, la idea es detectarlo oportunamente, ya que mientras más temprano se detecta, las posibilidades de curación aumentan un montón. Siguiente, por favor. Un estudio, por ejemplo, que se hizo en Rebaglete ya hace casi unos 8 años atrás, en el cual lamentablemente se veía que 2/3 de los pacientes venían en estadios avanzados, estadio 3 y 4, lo cual implicaba un peor pronóstico y mayores problemas en el manejo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde y cómo realizar la detección temprana de cáncer infantil? En todo paciente 0 y 7 años hay que hacer la historia clínica y examen físico completo que incluye buscar síntomas y signos activos relacionados al cáncer y factores de riesgo asociados. En cada atención de salud que tenga el paciente, en los controles de niño sano, en el control de crecimiento, cuando están hospitalizados, en consulta externa de urgencia, cualquier causa y en todo establecimiento de salud. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver un poco lo que es detección temprana, los conceptos y los signos y síntomas, que es más importante de esta presentación. Siguiente, por favor. Ahora, la detección temprana, ¿qué es? Todas las acciones que nosotros realizamos para que este tiempo se pueda cortar entre la aparición de los primeros síntomas o signos de cáncer en un niño adolescente y la referencia a unidad de oncohematología pediátrica, donde se confirme el diagnóstico de cáncer y luego empiece el tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se recomienda? Que los pacientes con sospecha de cáncer sean referidos a los hospitales que cuenten dichas unidades, o aquellos pacientes que consulten por los mismos signos o síntomas en múltiples ocasiones sin tener un diagnóstico claro, deben ser centros referidos con capacidad resolutiva que tengan estas unidades. Y obviamente los padres son los mejores observadores, ya que ellos conviven todo el tiempo con los niños, ¿no? Y hay que estar atento a las indicaciones que dicen los padres. Siguiente, por favor. Y de acuerdo a los signos y síntomas, se puede pedir un examen complementario inicial de ser necesario. Pero ojo, estos exámenes no deben limitar las gestiones de referencia para la atención a nivel especializado. Y hay que evitar abusar también de esos exámenes que nos puede llevar un retraso a la derivación o que luego tengan que ser repetidos en el centro receptor. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa retrasa el diagnóstico? Ya, siguiente. Ya, los niños mayores tienen mayor riesgo de retraso del diagnóstico de cáncer que los menores. ¿Por qué ocurre? Porque usualmente con los niños pequeños los padres por cualquier cosa al toque consultan, ¿no? Como que al toque cualquier cosa los alarma. En cambio, los niños mayores a veces los padres se confían demasiado y eso se puede traducir en que subestiman al paciente. Los padres también se reciben con un factor adverso. Mientras más jóvenes los padres, usualmente como son más primerizos y más preocupados, el tiempo de diagnóstico es menor. Y también el nivel educativo de los padres. Ya que si un padre es educado, va a tratar de buscar ayuda profesional, pero si no tienen una educación básica los padres, a veces nos ha ocurrido de que primero acuden con el chamán, curandero, huesero, etcétera, y cuando ven que no soluciona, recién van con el médico. Eso, por ejemplo, sí se ha observado y hay estudios que lo documentan en la India o también en Egipto, que se ha visto que básicamente muchos pacientes llegan tarde porque primero iban digamos, a profesionales, bueno, a personas que no eran profesionales de la salud, ¿no? Y que se retrasaba tiempo importante el diagnóstico de estos pacientes. Siguiente, por favor. El tipo de enfermedad es el factor más relevante para el tiempo diagnóstico. ¿Esto por qué? Porque, digamos, algo que es más visible, los padres le llaman mala atención, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los tumores óseos, como sé que una extremidad se está deformando, o como que les llama la atención a los padres y trata de acudir más tempranamente. Pero, por ejemplo, el caso de los retinoblastomas, que son tumores dentro del ojito, que en los estadios iniciales apenas se ven, ni siquiera les llama la atención, o a lo mucho ven como un puntito blanco en el ojo. Y el primer médico consultado se ha corregido fuertemente con el tipo de diagnóstico. Se ha visto que el tiempo es mayor si es atendido por un médico general o de familia que por un pediatra. Es que también ocurre que muchas veces en pregrado no se toca estos temas y uno solo diagnostica lo que uno conoce. Si usted no conoce una enfermedad, va a pasar por delante de ustedes y ustedes ni enterados, ¿no? Y la relación entre tiempo de diagnóstico y estudio clínico es complejo. Y como se ocurrió acá en el Rebagleti, también se encontró en estudios similares que en diversas partes de Latinoamérica, casi 2/3 venían estadios 3 para adelante. Siguiente, por favor. Otra cosa que puede retrasar el diagnóstico adecuado, una deficiente historia clínica en físico, a veces limitado un poco por el volumen de pacientes que tenemos que ver, ¿no? O síntomas inespecíficos o búsqueda de signos clásicos. A veces también un error común de muchos de los colegas es ponerle etiqueta rápidamente a los pacientes. Ejemplo, el paciente te dice que duele la pierna. Ah, es dolor de crecimiento. No, pero antes de catalogarlo como un dolor de crecimiento, examínalo, tócale la piernita, ve si hay dolor a la movilización. Y si ves que hay algo localizado, le empieza una plaquita, ¿no? O una ecografía. Ahora, si a final de cuentas tus exámenes de laboratorio y imágenes salen normales, ahí ya puedes ir con tranquilidad que definitivamente tienes cáncer, ¿no? Otra cosa, otro error común suele ser, me duele la cabeza a mi niño. Ha de ser por estrés. Pero primero, antes de ponerle esa etiqueta, pregúntale los signos de alarma de un dolor de cabeza. Si, por ejemplo, la red flags de un dolor de cabeza es si provoca vómitos, convulsiones, que es más seguido y más intenso, y si todavía encima hay compromiso neurológico, obviamente eso no es una migraña, ¿no? O cefalea por tensión. Ahí hay algo más de por medio y ahí sí tendría que tener una neuroimagen. Programas administrativos y referencia, que a veces en la parte administrativa no entienden la prioridad que son estos pacientes. Poco acceso al sistema de salud, sobre todo en la parte de provincias, ¿no? Por ejemplo, la parte del sistema de salud, yo antes de trabajar en Sabogal trabajaba en atención primaria en el retablo Comas y el diferentes citas para que solamente sean visto por un pediatra, ahí era de 7 días. Luego, cuando hace un par de años fui a provincias a dar charlas para el tema de cáncer infantil, el tiempo de referencia solamente para que lo vea un pediatra a un paciente era de un mes o mes y medio, solo para la primera evaluación. No buscar una segunda opinión, eso va también tanto para los pacientes como para nosotros como profesionales de salud, ¿no? A los pacientes, si algo no te cuadra, puedes consultar con otra persona, otro médico. Y si nosotros como médicos no nos cuadra los síntomas del paciente, preguntemos a un colega más experimentado. La mayoría sí te va a querer darte una mano para que puedas ayudar a tu paciente, entre muchos otros más. Siguiente, por favor. Ya, esa es como una flecha y yo considero que es la parte medular en el cual básicamente acá se ve qué es lo que retrasa a estos pacientes. Yo lo llamo las barreras que atraviesan los pacientes para el retraso, el inicio del tratamiento de cáncer infantil. Y casi todos los pacientes que tienen cáncer van a escuchado de que han atravesado estas barreras, ¿no? ¿En qué consiste? La primera, los padres no acuden al médico. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no se dan cuenta de que el niño está mal. No les digo que, digamos, ellos obligatoriamente tienen que saber cáncer. Eso no es su obligación, pues, ellos no son médicos. Pero simplemente darse cuenta que algo no va bien con su niño. Ya. La segunda barrera, ya se dieron cuenta que algo no va bien con el niño. La dificultad para conseguir las citas médicas en atención primaria. ¿No? Como mencioné, acá, por ejemplo, en Lima, el experimento de citas en periferia, en el salud para pediatría es una semana, en provincia puede ser hasta más de un mes. Ya quieres atenderte de manera particular, un pediatra, dependiendo de la zona de Lima, te puede costar desde unos 40, 60 soles si es en los conos, o en zonas acomodadas te puede costar 100 soles o 200 soles, solamente para que te vea por primera vez el pediatra. ¿Ya? La siguiente barrera, ya, lograste que te vea el médico, ya sea por el sistema público o privado. El poco índice de sospecha que hay en primer y segundo nivel. Básicamente porque estos temas no son parte de la currícula de pregrado. Y como repito, si uno no conoce una enfermedad, va a pasar por delante tuyo y no vas a estar enterado, ¿no? La siguiente barrera, ya que digamos, cuando llegan al tercer o cuarto médico, ese se da cuenta que algo no cuadra con los síntomas, ¿no? Entonces necesita algún apoyo diagnóstico.
Por ejemplo, me viene a la consulta, como le mencioné, un paciente con un dolor de cabeza, pero me comenta que le lleva vómitos, que se le está que le desvía el ojo, que lo despierte las noches, ¿no? Y que el dolor cada vez más seguido y más intenso. Yo, como médico con esa historia, tengo la sospecha que puede haber un tumor cerebral. Pero ¿cuál es la única manera de mostrarlo? Con una imagen de la cabeza, una tomografía. Pero citas en el sector público por una tomografía, puede ser 3 meses o 4 meses con sedación, ¿no? Privado, que lo hagas, 300, 400 soles. O, por ejemplo, examinando al paciente, encuentro una masa en abdomen. Yo tengo mis dudas, ¿será simplemente ese es un fecaloma o hay una masa ahí de algún tumor? La manera más rápida de descartarla es una ecografía de abdomen. Pero citas en periferia para una ecografía, un mes, de parte privada te sale como 100 soles, sueldo mínimo del país, 1025 soles. O sea, dejar de comer para poder hacer diagnóstico, o eso es lo que muchas veces ocurre en algunas familias. La siguiente barrera, ya, te tomaste el examen, ya sea imágenes o de sangre, y salió que sí, es altamente probable que tengas cáncer. Los escasos centros y personal para el tratamiento, ¿no? Ya que la mayoría están en Lima. Y la última barrera que atraviesa a los pacientes es la interrupción del tratamiento por falta de insumos, espacio y personal, ¿no? Falta de insumos, les toca que, digamos, recibir tal quimioterapia, está agotado el medicamento, ¿no? Falta de espacio, el paciente tiene que entrar hospitalizado para recibir la quimio, no hay camas, ¿no? Y no hay ninguno todavía que esté suficientemente estable como para mandar a la casa y puede entrar el paciente. O falta de personal, ya, hay que programarlo para sala de operaciones porque ya le toca según protocolo su cirugía. No hay turno de sala porque no hay suficientes cirujanos o no hay suficientes anestesiólogos. Entonces se dan cuenta que todas estas cosas, cada una de esas barreras que atraviesan los pacientes va produciendo más retraso en el diagnóstico y el tratamiento, hay interrupciones en el tratamiento, la enfermedad va avanzando y la posible curación va cayendo. Entonces, básicamente con esta charla lo que queremos es mejorar el tema de la sospecha en el primer y segundo nivel, para que así cuando se le presente algún caso, ustedes puedan tener la sospecha y poder mandarlo a la brevedad. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la detección temprana de cáncer infantil? Ya que si hacemos detección temprana, baja la mortalidad, aumenta las tasas de curación, disminuye las complicaciones, baja la estancia hospitalaria y los gastos en salud y aminora el impacto social. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a la parte medular. El cáncer más frecuente es en niños y adolescentes. ¿Ya? Como, vamos a empezar por leucemias, que es el más común de todos. Siguiente. Ya. A ver, leucemias. A ver, es el cáncer infantil más frecuente de todos. Como les vieron, es prácticamente casi la mitad de los cánceres infantiles, ¿no? Básicamente es un crecimiento descontrolado de los leucocitos, para ser preciso, de los blastos, que es la célula progenitora, en lo que es la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Bueno, en el interior de la médula ósea se fabrican los componentes de la sangre, tanto los glóbulos rojos como las plaquetas y los leucocitos. ¿Ya? Y qué es lo que ocurre que, digamos, de una pequeña cantidad de blastos que debe haber en la médula ósea, que usualmente no pasa el 5%, empieza a aumentar de manera descontrolada y ya no es 5, sino puede ser 40, 50, 80%, ¿no? Y esto se traduce en de que puede haber un montón de síntomas asociados. Las leucemias, a diferencia de los tumores sólidos, tienen un curso clínico rápido, ¿no? Y uno de los síntomas que puede presentar es una anemia súbita severa, ¿no? También puede ir con cansancio, baja de apetito o de peso, fiebre más de 7 días sin nada que lo explique. O sea, el niño está 7 días con fiebre, pero no tiene ni moco, ni estornudos, ni tos, ni diarrea, nada, ¿no? Dolor óseo, pero es un dolor óseo intenso que impide hacer su actividad el día a día y su duración nocturna. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas que dan. Anemia, como le mencioné, palidez, cansancio, hiporexia, sobre todo anemia súbita severa. ¿Qué quiere decir? Que de lo que el paciente tenía, que digamos, normalmente unos 12 o 13 hemoglobina, baja bruscamente a 6, 7 hemoglobina, sin que haya tenido signo de sangrado. ¿Ya? A ver, admitir todo, ya. Leucopenia y leucocitosis, se puede ir a los extremos, o una leucocitosis muy alta, pueden tener 400.000, medio millón de leucocitos, y eso lleva un síndrome de hiperviscosidad, por lo cual pueden haber trombos asociados. O leucopenia, que los leucocitos están bajos, que los hace predispuestos a infecciones. Plaquetopenia, bajan las plaquetas. De estar baja la plaqueta, los predispone a sangrados, ya sea en las encías, sangrado nasal, petequias, que son unos puntitos rojitos en la piel, o equimosis, que hay moretones.
El proceso inflamatorio produce fiebre, como le mencioné, cerca de 7 días sin nada que le explique, y dolores óseos, pero son dolores óseos intensos que impiden su actividad del día a día. Los niños, por lo general, algunos pueden tener lo que son dolores óseos de crecimiento, pero el dolor óseo de crecimiento es solamente en la noche, pero no impide que el niño haga su actividad día a día. En cambio, estos dolores por leucemia son intensos y no es solamente en la noche, es en cualquier momento, y es tan intenso que el niño ya deja de jugar. Infiltración sistémica. Puede haber visceromegalia, aumenta el tamaño del hígado del vaso con distensión y dolor abdominal. Linfanomegalia, aumenta el tamaño de los ganglios. Puede invadir testículos y también el cerebro, lo cual provoca convulsiones o parálisis facial. Siguiente, por favor. Ahí ven, por ejemplo, las equimosis ven, y las petequias. La petequia, los puntitos rojitos que ven como salpicadito. Y las equimosis, moretones que tiene el paciente, pero sin que se haya golpeado. Siguiente, por favor. Lo más común que puede observarse en las leucemias es sobre todo fiebre, dolor óseo y anemia, ¿no? Y como hay infiltración de la médula ósea, hay anemia marcada, lo cual se traduce en que haya palidez, cansancio, baja el apetito, leucopenia, leucocitosis y plaquetopenia. Siguiente, por favor. En ocasiones, como le mencioné, pueden dotar como anemia moderada o severa, pero súbita, sin microcitosis ni hipocromía. Otra cosa, los pacientes con síndrome de Down tienen un mayor riesgo, como unas 20 veces más, 17 a 20 veces más comparado con la población general. ¿Y cómo se hace el diagnóstico confirmatorio de leucemia? Con un aspirado de médula ósea en el cual se encuentran blastos o en citometría de flujo. A veces ocurre cuando lo mandan a los hemogramas automatizados, pueden confundirse como linfocitos atípicos. Siguiente, por favor. Ahora, los blastos, para que puedan encontrar la diferencia, como puede ver una célula que es un tamaño que es casi puro núcleo, no hay casi nada de citoplasma, ¿no? Y es bastante redondeada, ¿no? En cambio, siguiente, los linfocitos atípicos, o sea, sí, el núcleo es grande, pero no abarca toda la totalidad del tamaño de la célula y es aunque sea bilobulado. Siguiente, por favor, ahí en la siguiente diapositiva se muestra un linfocito atípico o reactivo. Ahí está, ¿ven? Si bien ven la otra diferencia, mientras que el uno era casi puro núcleo y no hay espacio para el citoplasma, ahí sí hay un espacio para el citoplasma y todavía se nota que tiene alguna forma irregular, pero la tiene. Usualmente los linfocitos reactivos o atípicos son secundarios a una infección por algún virus. En cambio, los blastos, como pueden, es casi puro núcleo. Siguiente, por favor. Ahora, algo importante. Si tiene un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática, pero, o sea que tiene plaquetas bajas, pero ven que tiene hepatosplenomegalia, tiene neuropatías y fiebre, eso no es un PTI, ¿no? Posiblemente se trate de una leucemia. Y algo importante de que antes de tomar el aspirina ósea es importante que el paciente no debe recibir corticoides, ya que puede limitar transitoriamente los blastos y dificultar el diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? Porque parte del tratamiento inicial de las leucemias es justamente corticoterapia, ¿no? Aparte de la quimio que reciben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente tenía leucemia, le dieron corticoides y luego dicen, no, ahora sí voy a hacerle aspirado, el aspirado le va a salir que no hay blastos. Entonces ustedes van a decir, ah, ya, no tiene leucemia, no pasa nada. En realidad sí tenía y vas a retrasar todo el tratamiento, ¿no? Pueden debutar con leucopenia, o sea, con leucocitos bajos. Ahora, mal pronóstico, cuando hay infiltración al sistema nervioso central y testículos, porque una vez que se meten ahí es bien difícil retirarlos. Aparte también otro mal pronóstico si, digamos, hay enfermedad mínima residual, porque usualmente estos pacientes le hacen aspirados control de médula ósea después de la primera fase del tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora los tumores sistema nervioso central. Es un grupo de tumores sólidos de la cavidad craneal y su contenido. Es el segundo cáncer más frecuente en niños. ¿Qué síntomas suelen dar? Somnolencia excesiva, el paciente se duerme cada vez más y más. Dolor de cabeza cada vez más intenso y frecuente. Vómitos matutinos o en la madrugada. Convulsiones nuevas de un paciente no epiléptico. O sea, yo entiendo que en los niños hay la convulsión febril, pero como su mismo nombre dice, la convulsión febril es con fiebre en niños entre los 6 meses a los máximos 5 años de edad, con un pico cerca de los 2 años, y son generalizadas, ¿no? Pero si son parciales o pero sin fiebre, ¿no? Eso posiblemente no sea una convulsión febril y habría que tomarle una imagen de la cabecita para ver si no hay algo más, ¿ya? Problema de la visión, estrabismo reciente, ya que pueden comprometer los nervios oculomotores.
alteraciones de la marcha, sobre todo en tumores de la parte de la fosa posterior que comprometen cerebelo, empiezan a caminar como borrachitos o empiezan a caerse las cosas, alteración motora sensitiva o disminución del rendimiento escolar de manera inexplicable. Siguiente, por favor. Como puede ver, es el segundo puesto con cerca de un 10%. Siguiente. La clínica depende de la edad, localización y crecimiento tumoral. Un niño chiquito no les va a decir que le dé la cabeza, uno menor de 2 años simplemente va a estar llorando, irritable. Un niño más grande sí les puede decir eso, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, ahí el medublastoma está a nivel de cerebelo y detrás de la médula. El osteosarcoma pilocítico vemos que es algo más como un quiste y está a nivel de parénquima cerebral. Y el craneofaringioma está básicamente en la silla turca, y lo cual puede dar pan hipopituitarismo o alteración de todo el eje hormonal. Siguiente, por favor. Como le mencioné, los síntomas varían de acuerdo a la edad, ¿no? En todas las sedes se dan somnolencia, vómitos matutinos o en la madrugada, crisis convulsiva, nueva aparición y signo de alteración de pares craneales. Algo que le recomiendo sobre todo a los que trabajan en emergencia. Niño vomitador. Tres posibilidades que siempre deben buscar. La primera posibilidad de un niño vomitador de emergencia es algún cuadro gastrointestinal, usualmente alguna diarrea, ¿no? Y obviamente el paciente puede tener diarrea, o puede ustedes escuchar de que los ríos hidráulicos están aumentados, ¿no? O puede tener dolor a la palpación de abdomen, puede ser algún cuadro quirúrgico, de obstrucción o una apendicitis, ¿no? La otra causa de vómitos en un niño que acude a emergencia, sobre todo en lactantes, puede ser infecciones urinarias. Entonces tendría que tomarle un examen de orina al paciente, ¿no? Y la tercera causa es que algo esté pasando a nivel del sistema nervioso central, ya sea un traumatismo, algún golpe que hayan tenido, una infección, ¿no? Una meningitis o una encefalitis o un tumor cerebral. Por eso siempre cuando ve un paciente vomitador en la emergencia, pregúntense esas tres cosas. O es gastrointestinal, o es un foco urinario, o es algo a nivel del sistema nervioso central. En los niños pequeños pueden encontrar la fontanela que está abombada, un aumento anormal del perímetro cefálico de los controles que tiene el niño, un estancamiento o regresión del desarrollo psicomotor. ¿Qué es lo que implica una regresión? Que pierde habilidades. O sea, el niño lo que antes corría, ahora solamente gatea. De lo que antes hablaba fluidamente, ahora solo balbucea. O sea, pierde habilidades. Estancamiento de reciente, estrabismo de reciente aparición. El niño nunca ha tenido estrabismo. ¿Ya? Pero ahora empieza a desviarse el ojo de la nada, es porque un tumorcito está comprometiendo los oculomotores, ¿no? Y niños mayores de 2 años, ellos sí te van a decir que les duele la cabeza, alteraciones visuales, alteraciones de la marcha, alteración motora sensitiva o pérdida de los sitios de desarrollo, deterioro del rendimiento escolar. Siguiente, por favor. Lo que hacen los tumores cerebrales infantiles. A veces como que de manera general. Debajo del tentorio están los gliostomas, asterostomas cerebrosa, ependimoma y glioma del tronco del encéfalo, ¿no? Los que están en la región diencefálica, pues, o sea, casi en la base del cráneo, están lo que es craneofaringioma, los tumores pineales y germinales. Y supratentoriales, que son a nivel del parénquima cerebral, los gliomas de alto y bajo grado, ependimomas y también los sarcomas cerebrales. Siguiente, por favor. Para tener en cuenta, para un progresivo de cefalea, o sea, alguien que está con dolor de cabeza más seguido, más intenso, algo no va bien, ¿no? Cambios en el tipo, frecuencia, intensidad, que es más seguido, más intenso. Dolor de cabeza o que despierta al niño por las noches, eso no es normal. Incremento como maniobra al pujar les duele más. Un incremento de este tipo de dolor de cabeza menos de 6 meses de duración, algo no está yendo bien. Síntomas sistémicos o neurológicos, que empieza a tener debilidad de un lado del cuerpo o tropezarse a cada rato, algo no va bien. Siguiente, por favor. Pueden causar también hidrocefalia, comunicante o no comunicante. Comunicante, ya que hay una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, como los tumores del plexo coroideo, o disminución de la absorción de por infecciones o que ha infiltrado la leptomeninge, o las no comunicantes, que son obstructivas debido al tumor o algún resto que haya quedado después de la cirugía. Siguiente, por favor. Como pueden ver ahí, un paciente con hidrocefalia y esa es secundaria al tumor que pueden ver ahí, uno de contenido mixto, que tiene parte sólida y parte quística. Siguiente, por favor. Ya. Compresión medular. Esto también es una emergencia oncológica. Y les comento porque hemos tenido pacientes aquí en el hospital que han llegado con esto.
¿Y qué consiste? Cuando el tumor hace metástasis y se mete al canal medular y aplasta la médula, ¿no? ¿Y estos qué síntomas dan? Dan dolor intenso, pérdida de función de control de esfínteres, el paciente retiene orina o retiene las heces, parestesia o paraplegia, no puede movilizar o pierde fuerza muscular en los miembros inferiores o a nivel más superior. Y el tratamiento este es manejo del dolor, corticoides para poder desinflamar esa zona, radioterapia de emergencia y cirugía descompresora. En algunas ocasiones, a veces estos cuadros se confunden con la mielitis transversa. Lo que te ayuda a realmente diferenciar uno del otro es cuando le llegas a tomar la resonancia y ves ahí la masa. Pero la diferencia de los mielitis transversa con los síndrome de compresión medular es que la mielitis transversa es como que mucho más pausada y más uniforme. En cambio, la compresión medular es como que mucho más localizado. Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Acá está. El diagnóstico confirmatorio cuando toman una imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, si ven tremenda masa ahí. El tratamiento va con cirugía, radioterapia o quimioterapia. Y lo ideal es que se pueda hacer un tratamiento quirúrgico completo, o sea, quitando toda la masa tumoral posible y sin masa residual en la imagen control. Por eso también, ¿qué cosas de mal pronóstico? Si, por ejemplo, el tumor compromete lo que es el tronco cerebral, sobre todo a nivel de la protuberancia. Eso, por ejemplo, un tipo de enfermedad que se llama glioma difuso del puente. Esos pacientes literalmente no hay nada que hacer porque, como les explico, el tratamiento es cirugía, quitar todo el tumor posible y lo que queda se remata con quimioterapia o radioterapia o los dos, depende de cada tumor. Pero en el caso de los gliomas difusos del puente, en el puente encefálico, en el tronco de la protuberancia, está justamente los centros cardiorrespiratorios. No hay manera que toques esa zona sin de que por ahí luego alteres y el paciente ya no puede respirar o deje de latir su corazón y fallece, ¿no? Cuando están comprometiendo esa zona, ahí sí no hay nada que hacer. Siguiente, por favor. Ahí ven, como pueden ver, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Siguiente, por favor. Los linfomas. Es un conjunto de enfermedades malignas del sistema linfático. Lo clasifica en Hodgkin y no Hodgkin. El de Hodgkin tiene un curso más indolente y típico de presentación en la adolescencia y adultez y tiene una mayor tasa de curación de cerca del 85 a 90%. El no Hodgkin, que ahí agrupan varios tipos de linfomas, es mucho más agudo y más frecuente en edad escolar, preescolar y escolar. Y eso sí tiene una tasa de curación más o menos del 66%. Siguiente, por favor. Como puedes ver, los linfomas Hodgkin o Hodgkin combinados son como que la tercera neoplasia más frecuente de todas. Continuemos, por favor. Los síntomas son parecidos a la leucemia: cansancio, baja apetito, fiebre de 7 días, sudoración nocturna, hepatosplenomegalia, pero a diferencia de la leucemia, aquí los ganglios aumentan muchísimo más de tamaño y de manera más localizada. Y en la leucemia crecen los ganglios, pero de manera difusa en todo el cuerpo. En los linfomas es mucho más localizado, pero los ganglios pasan de los 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Ahora, los ganglios pueden crecer por diversas causas infecciosas, ya sea por virus o por bacterias, o también por causas tumorales. Los ganglios que tienen que vemos una apariencia maligna son aquellos que son de más de 2 centímetros y medio en cualquier lado, no son dolorosos, son duros y tienen más de 4 semanas. ¿Ya? Y los síntomas, no, los linfomas de Hodgkin, de acuerdo a su localización, puede dar algunos síntomas, puede hacer efecto de masa aplastando algunas zonas y causar dificultad respiratoria o distensión abdominal. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa le debe llamar la atención a un ganglio? Decir que este ganglio no es por algo infeccioso, sino hay algo más de fondo. Si al palpar un ganglio lo sienten duro, poco móvil, si está como pegoteado a los planos profundos, si va más de 4 semanas y en vez de ir bajando sigue aumentando, aumentando, aumentando y no está ni rojo ni caliente, si ve más de 2 centímetros y si está en localizaciones anormales como supraclavicular, que es el ganglio Virchow, o supraumbilical, como se llama el ganglio de la hermana María José. Siguiente, por favor. Linfoma Hodgkin. Hay diversas clasificaciones. Lo divide en 4 tipos: Burkitt, linfoblástico, difuso de células B, anaplásico. Y los de Burkitt son de crecimiento mucho más rápido y pueden hacer efecto de masa, ya sea a nivel de mediastino o a nivel abdominal. Siguiente, por favor.
Como mencionaba, hay como 120 pacientes al año de linfoma no Hodgkin, un 17%, más frecuente en varones y menores de 10 años. Siguiente. Como pueden ver, la clínica depende de dónde sea la infiltración. Puede haber ganglios periféricos, en el de Waldeyer, placas de Peyer, mediastino, o también en la piel, sistema nervioso central, tejido ocular subcutáneo, gónadas o huesos. Siguiente, por favor. El linfoma de Hodgkin, como ven, es un 3% de la neoplasia maligna, es un globocán, y más frecuente en varones, especialmente menores de 10 años. Siguiente. Como pueden ver, retrocede, una anterior. Una anterior, por favor. La siguiente esa. Ya. Ahí está bien. Basada en los parámetros inmunofenotipos, ya. Hay 4 tipos: de esclerosis nodular, celular mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. Y el más frecuente es justamente la esclerosis nodular. Ah, siguiente, por favor. Ya. La clínica usualmente es una neuropatía dura, no dolorosa, larga evolución y crecimiento progresivo. Y si la encuentran en el cuello o encima de la clavícula, de hecho, 2/3 de ellos tienen compromiso en mediastino. Siguiente, por favor. Diagnóstico confirmatorio cuando se la biopsia de un ganglio comprometido. Y se maneja casi siempre solo con quimioterapia, no van a cirugía, a veces radioterapia. En la imagen que ven ahí, y lo que está como una cruz, esa es la masa del ganglio del linfoma. Y eso, lo que está encerrado en círculo con una parte negrita, es la tráquea. Como pueden ver, la masa es tan grande que está aplastando y desplazando la tráquea a un costado. Siguiente, por favor. Tumor de Wilms. Ese tumor renal es frecuente en niños. Frecuente en menores de 3 años. Causan maso, distensión abdominal, un dolor abdominal. Puede haber consangrado en la orina y fiebre. Siguiente. Usualmente hay que tener cuidado con estos pacientes, con no palpar con mucha fuerza el abdomen, porque hay riesgo que se rompa y se disemine cavidad abdominal. Uno lo puede sospechar por una ecografía, tomografía y una tumoración de origen renal. Y confirmatorio cuando hacen la nefrectomía, con o sin quimioterapia previa. Y lugar favorito donde hacen metástasis es en hígado y en pulmón. Siguiente. Como pueden ver, es una tomografía de un tumor de Wilms. A la parte inferior, en el medio ven las vértebras, la parte al costado está un riñón y luego lo gigante que ven ahí está en el lado izquierdo, todo eso es un tumor de Wilms. Siguiente. Retinoblastoma, tumor maligno de la retina, más frecuente en menores de 3 años. Lo típico que dan en leucocoria, foto con flash, un ojito rojo, pero el otro tiene algo blanco. Eso blanco podría ser un retinoblastoma. No, o también pueden ver en pacientes de estrabismo de reciente inicio. Siguiente, por favor. Es altamente curable si es que se detecta que está solamente en el ojo y no se ha ido al cerebro, porque sí, en el trayecto del nervio óptico ahí se puede ir al cerebro. Diagnóstico confirmatorio cuando hacen el fondo de ojo, ¿no? Y el tratamiento, cirugía, quimioterapia, terapias locales, ¿no? Cirugía que muchas veces implica enuclear, o sea, retirar el ojo comprometido. Pero actualmente hay tratamientos para evitar la enucleación, o sea, salvar el ojo si es que se detecta a tiempo. Siguiente. En eso son expertos los colegas de la Almenara. En los tratamientos como son quimioterapia intraarterial oftálmica. Se entran básicamente por cateterismo por la vía femoral hasta la arteria oftálmica y ponen la quimioterapia directamente ahí. Pero eso sirve básicamente cuando el tumor está localizado solamente en el ojito y está bien delimitado. Porque si ya está, que digamos, la arquitectura ocular destruida, como ven, el ojo está colapsado o está como una coliflor, ahí lamentablemente no queda otra que retirar el ojo. Y eso sí es que no se habrá metido al cerebro. Siguiente, por favor. Podemos ver que tiene la manchita blanca o un desvío del ojo de reciente inicio. Siguiente. Tumores óseos. Osteosarcoma, que es lo más frecuente en adolescentes, aparece en hueso largo como fémur, tibia y rodilla. El sarcoma de Ewing, que es más raro y agresivo, que aparece en hueso de la pelvis. Los síntomas que dan es un dolor óseo localizado, cojera, aumento de volumen y dolor a la movilización y fractura patológica. O sea, sin golpe que lo justifique, se fractura el hueso. Siguiente, por favor. Como sospechamos, si vemos una radiografía en hueso polido protuberante en zona naciente o capa de cebolla más alta con una tomografía de resonancia, confirmatorio cuando se hace la biopsia. Y manejo precisamente quirúrgico y con quimioterapia.
Lugar favorito donde hacen metástasis, pulmón. El problema es que esa metástasis pulmonar, la posible curación cae a menos de 10%. Siguiente. Por ejemplo, ahí ven una resonancia de un paciente con sarcoma. Toda la parte distal del fémur está comprometida. Siguiente. Los neuroblastomas, que básicamente es un tipo de tumor de las glándulas suprarrenales, pueden dar una masa renal palpable. Esa masa puede obstruir el colon y causar estreñimiento. Pueden ir con dilema muscular, equimosis prioritaria con edema, aenopatías y dolor óseo porque hace metástasis a los huesitos. Siguiente. A veces presenta condiciones paraneoplásico con obsoclonus mioclonus cuando están moviendo los ojocitos de manera constante. Sospecha con ecografía y tomografía de una masa y confirmatorio con la biopsia. Y manejo con cirugía y quimioterapia. Siguiente. Hepatoblastoma, el tumor hepático más frecuente en niños, sobre todo en pacientes 0 a 4 años, tiene un marcado dolor abdominal y extensión marcada, y pérdida de peso, disminución de apetito, vómitos y llanto inexplicable. Siguiente, algo característico de los hepatoblastomas es que un marcador que se llama alfa-fetoproteína está escandalosamente elevado, así como se eleva la beta-HCG en las gestantes, igualito, 100.000, 200.000 puede elevarse. Y también eso nos sirve como seguimiento para ver qué tanto responden al tratamiento, porque también conforme responde el tratamiento va bajando ese marcador. Y la sospecha con una ecografía y el confirmatorio cuando se hace la biopsia. Y el tratamiento, quimioterapia y cirugía. Y algunos pacientes pueden terminar en trasplante hepático, dependiendo qué tantos segmentos se hayan comprometido. Siguiente. Tumores de células germinales, usualmente de origen gonadal o extragonadal, y causan dolor pélvico, o en caso de tumores varios, estreñimiento, tumor genitourinarios o testicular, más aún testicular dura, poco dolorosa. Y puerta precoz, sobre todo en el caso de los varones más que las mujeres. Siguiente, ¿no? O sea, sospecha con ecografía de la gona afectada, además de la elevación de algunos marcadores como alfa-fetoproteína, beta-HCG y DHL, pueden irse al cerebro y confirmatorio cuando retiene la gona afectada. Y el tratamiento es con cirugía y quimioterapia. Siguiente. Sarcoma de partes blandas, los tumores malignos de los tejidos blandos, el radiosarcoma es más frecuente. Puede, de acuerdo al lugar, pueden dar aumento de volumen de escroto, sangrado vaginal, una masa en cabeza y cuello indolora, aumento de volumen blando de las extremidades. Siguiente. Se sospecha por ecografía o tomos, se confirmatorio con la biopsia y manejo con cirugía, quimioterapia y radioterapia. Siguiente. Y si usted es de Langerhans, básicamente da como un compromiso de diversos órganos, sobre todo a nivel de huesitos, como hay lesiones en sacabocado. Siguiente, pero también puede dar compromiso a nivel de hígado y vaso, causando hepatosplenomegalia, o a nivel de mucosas como una dermatitis que no mejora, o sea, piensan que es hongo, le dan cremas y todo y no mejora. Luego le hacen una biopsia y resulta que era una histiocytosis de Langerhans. Siguiente, ahí como pueden ver algunas lesiones líticas. Siguiente, hay algunas lesiones dérmicas como ver como eczema. Siguiente, aumento del hígado del vaso. Siguiente. Y el diagnóstico, o cuando se hace una biopsia, dependiendo qué cosa esté afectada, usted toma la biopsia. Obviamente, tratar de ser lo menos invasivo. Si hay compromiso de la piel, basta con la biopsia de piel. Si hay compromiso del huesito, buscar el huesito que está más fácil de acceder para la biopsia. Y el tratamiento es solamente quimioterapia. Y a veces puede requerir cirugía de curetaje dependiendo de la afectación del hueso. Siguiente. Y eso es como un resumen de los signos y síntomas de alerta para detección de cáncer infantil. Dolor en los huesitos que limita la actividad del niño, una mancha blanca en la pupila o que se desvíe el ojo de manera reciente y brusca, palidez de piel progresiva por la anemia, ganglios duros de más de 2 centímetros en cuello, axila o ingle, fiebre de más de 7 días sin nada que le explique, dolor de cabeza persistente acompañado de vómitos, aumente el volumen del abdomen como una tumoración, aumente el volumen de alguna parte del cuerpo sin que esté rojo ni caliente, no hay signo de flogosis, moretones o petequias espontáneas en la piel o sangrado de nariz y encías espontánea de reciente aparición. Cualquiera de estos síntomas son sospecha de cáncer infantil y lo importante es detectar tempranamente para referirlos y empezar el tratamiento de manera oportuna. Siguiente. Listo. Eso sería todo. Algunas preguntas. Acá hemos puesto cuáles son los principales factores que convierten el Perú con el valor más alto de letalidad.
es sobre todo, todo el sistema de salud, el retraso del diagnóstico. Como les expliqué, eh, los pacientes no conocen de ese tipo de enfermedades, hay retraso en la atención primaria para conseguir las citas, los médicos en atención primaria, como estos temas no se tocan en la currícula de pregrado, no conocen esta enfermedad si no hay la sospecha, o si hay alguien que tiene la sospecha no tiene cómo demostrarlo, y luego el tema de la referencia para los centros especializados. Pero la idea es que esto vaya mejorando poco a poco. Y ha ido mejorando, porque años atrás el tiempo promedio que se consideraba desde el inicio de síntomas hasta empezar tratamiento era 109 días. Ahora bajaba a 57 días, pero la meta es que sea menos de 30 días, como ocurre en países desarrollados. ¿Alguna duda o pregunta? Muchas gracias, doctor, por la ponencia, por su tiempo en esta exposición. Igualmente a los asistentes. Por un tema de tiempo ya no podemos tener más preguntas, pero igualmente agradecemos su tiempo en esta exposición. Y antes de finalizar, me gustaría que nos pueda dejar unas palabras finales para concluir, por favor. Sí, por favor. Lo importante, como le digo, es de que estos temas se vayan haciendo o conocer poco a poco, ya sea haciendo charlas a la población general y reforzando en las currículas de pregrado sobre este tipo de temas, porque uno solo diagnostica lo que uno conoce. La idea es de que vaya mejorando poco a poco el diagnóstico y sea mucho más temprano, para que así los niños tengan muchísimas posibilidades de curación, como ocurre en países desarrollados. Y como le digo, esta lucha no la hacemos todo, no lo hace uno solo, lo hacemos todos en conjunto. Bien, muchas gracias, doctor, por sus palabras y también por su tiempo en esta sesión. Igualmente agradecemos a los participantes por su tiempo en esta sesión. Nos vemos en una siguiente sesión y gracias a todos por participar. Gracias, doctor. Ya listo, hasta luego.